Hola, mi nombre es Jennifer Montesinos y hoy les voy a hablar de las disciplinas y métodos filosóficos. Las disciplinas filosóficas son aquellas ramas de la filosofía que por su objeto de estudio, metodología e historia constituyen una disciplina propia, formal y autónoma. La mayoría de ellos se vieron consolidadas por las universidades del siglo XIX y por quienes ejercían académicamente la filosofía. La metafísica. La metafísica toma su nombre del latín metafísica, más allá, que significa más allá de la naturaleza. Su pregunta fundamental por excelencia indaga en qué es el ser o cuál es el ser de cada cosa, sea la realidad, los entes, el tiempo, el espacio, la existencia o Dios mismo. La metafísica tiene dos ramas principales, la ontología, que es el estudio del ser en cuanto tal, y la teleología, que es el estudio de los fines trascendentes. La gnoseología. La gnoseología, también conocida como la teoría del conocimiento, es la rama de la filosofía que se ocupa de pensar qué es el conocimiento, cómo se origina y cuáles son sus límites. La gnoseología no se ocupa de los tipos posibles de conocimiento, sino de la naturaleza misma del conocimiento, es decir, de su comprensión como objeto de estudio. Por ese motivo tiene muchos puntos de contacto con disciplinas como la psicología, la educación o la lógica. La epistemología. La epistemología toma su nombre del griego episteme, que se traduce como conocimiento y constituye una rama próxima a la gnoseología. La epistemología estudia los mecanismos de obtención del conocimiento. Específicamente se ocupa de las circunstancias históricas, psicológicas o sociológicas que conducen a la obtención del conocimiento humano, así como los criterios para probarlo o invalidarlo. La lógica. La lógica como rama de la filosofía es también una ciencia formal. Se ocupa de distinguir y justificar por qué existen procesos de razonamiento válidos e inválidos a partir de los principios de la demostración y la inferencia que incluyen el estudio de las paradojas, las falacias y de la verdad misma. La lógica posee explicaciones concretas dentro del campo de otras ramas científicas como la lógica, matemática y lógica irracional, etc. La ética. La ética, también conocida como la filosofía moral, estudia la conducta humana y se propone comprender las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo y las nociones de virtud, felicidad y deber. La ética es la disciplina que estudia la moral, aunque muchos emplean estos dos términos como sinónimos, se divide en tres subramas. La metaética, que estudia el origen y la naturaleza de los conceptos éticos, la ética normativa, que estudia los estándares o normas de regulación de la conducta humana, y la ética aplicada, que estudia controversias y dilemas éticos para intentar darles una respuesta útil. La estética. La estética, como toma su nombre griego aistesis, que se traduce como percepción o sensación, es la rama de la filosofía que hace de la belleza su objeto de estudio. Estudia la esencia y la percepción de la belleza, los juicios estéticos, las experiencias estéticas, conceptos como lo bello, lo feo y lo sublime. En general se asocia a la estética con las distintas formas que también se ocupa de los sentimientos que éstas nos evocan. Métodos filosóficos. Se denominan métodos filosóficos a los modos de acceder al conocimiento que tienen los filósofos o pensadores de la historia. Estas formas de plantear conceptos fundamentales para el ser humano varían desde sus modos de aplicación. La filosofía tiene como objetivo fundamental el desarrollo intelectual y potenciación del ser humano en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Teniendo esto claro, es preciso resaltar que la filosofía no busca plantear verdades absolutas, sino que se enfoca más en el pensamiento de cuestiones importantes para las sociedades como el bien y el mal, la belleza, la vida, la muerte o el amor. Principales métodos filosóficos. Los métodos filosóficos abarcan diferentes épocas de la historia y cada uno de ellos tiene dinámicas distintas para acceder al conocimiento. Los más conocidos de ellos son
La mayéutica. El método de la mayéutica se centra en el diálogo como herramienta para acceder al conocimiento. Este es uno de los métodos filosóficos más famosos porque fue el método instruido por Sócrates, uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. El objetivo es que por medio del diálogo la persona encuentre las verdades por sí misma. Normalmente, desde sus planteamientos iniciales, el maestro debe hacer las preguntas fundamentales para que el aprendiz saque sus propias conclusiones. Método físico, ontológico o empírico racional. La ontología es el estudio del ser en cuanto es. Aristóteles también la denominó metafísica o filosofía primera. La base del método se sustenta en la observación de los fenómenos de la naturaleza y el aprendizaje a través de la relación con los fenómenos del mundo. Esto se sustenta en que cuando recibimos el aprendizaje a través de los sentidos, luego la razón los asimila y los refina a través de la lógica. Este método también fue adoptado por filósofos como Tomás de Aquino en el siglo XVIII. Racionalismo. El método racionalista también es denominado método cartesiano o la deuda metódica. Quien postuló este método fue René Descartes y el texto más famoso asociado al tema es El discurso del método. Este método consiste en un proceso deductivo que cuestiona la calidad, la duda como eje conductor del conocimiento. Cuando se plantea la duda, solo lo que puede medirse en términos racionales será lo que puede considerarse verdadero. Empirismo. El empirismo o método empírico está sustentado en la evidencia y la experiencia. Se plantea que solo a través de la experiencia sensorial se puede generar conocimiento. Todo esto se sustenta es que los conceptos parten sí o sí del mundo sensible. Este método tiene su apogeo en el siglo XVIII, teniendo como principal exponente a David Hume. Podría afirmarse que esto nace como una abierta confrontación al método racionalista imperante. Método trascendental. El exponente del método trascendental es Immanuel Kant, quien plantea que para el conocimiento son necesarios dos aspectos fundamentales, el objeto de conocimiento y el sujeto que conoce, quien a su vez se constituye como un eje fundamental dentro de la ecuación del conocimiento. Más importante que el objeto es el sujeto que conoce y desde ese momento la filosofía se centrará principalmente en el sujeto racional, siendo el pionero de una filosofía antropológica. Fenomenología. Edmund Husserl es el principal exponente del método fenomenológico, una de las corrientes más importantes del siglo XIX, que postula el acercamiento a los fenómenos del mundo desde una experiencia subjetiva. Esto se traduce en que se explican los fenómenos externos a partir de una experiencia subjetiva. Este método fue tan popular que se extendió en áreas como la literatura o la psicología. Es el punto fundamental. Método analítico lingüístico. Este método ve sus nacimientos en el marco de la Segunda Guerra Mundial y tiene el lenguaje como eje central de la ecuación. Lo que plantea a grandes rasgos es el acceso al conocimiento a través del análisis del lenguaje y los conceptos que pueden ser expresados a partir de él, teniendo en cuenta que configuramos a partir de las palabras. El principal exponente de esta corriente es Ludwig Wittgenstein, con su filosofía del lenguaje o filosofía analítica. Hermenéutica. La hermenéutica o método hermenéutico tiene como base principal la interpretación de textos y tiene como punto de inicio los conocimientos aportados por la fenomenología. Sin embargo, la hermenéutica se explaya partiendo del postulado de que es imposible obviar los contenidos del contexto a la hora de la interpretación. Dentro de este contexto se incluyen los contenidos verbales, no verbales, culturales, entre otros. Algunos de los exponentes más importantes son Friedrich Martin Heidegger y Hans Georg Gadamer. Muchas gracias.